Hola acereros y no acereros, ¿cómo están? Yo estoy bien y hoy vamos a reaccionar al, a la historia del casi descenso de Universidad de Chile. El video del canal Partido Memorable, que hemos reaccionado ya a algunos videos de él en este canal. Y es un buen video, yo creo. Vamos a ver. 7 unidades A ver se el mete en video. zona de clasificación a la Sudamericana y para la U todo, absolutamente todo es Jaime, tristeza. Una profe. dirigencia que no existe, que no tiene liderazgo, que es inoperante, que es cobarde. Ojo Porque además Lorca. le endosa toda la responsabilidad a técnicos inexpertos, que deja solo a los jugadores cóctel perfecto para que una de las instituciones más populares y más importantes del país tenga este presente realmente desolador. Buen comentarista Lorca. Muy bueno. La U venía de una buena campaña el año 2018, siendo candidato al título hasta las últimas fechas de la mano del técnico cordobés Frank Darío Kudelka. La U Kudelka. empezaría a planificar la siguiente temporada, con el objetivo de dar una buena participación en la Copa Libertadores y obviamente ser campeón del medio local. Para eso se hizo un gran cambio en el plantel, llegando a gastar cerca de 4 millones de dólares en 4 millones. Harta platita gastó la U. refuerzos, para hacer un equipo casi ¿A nuevo. quiénes compró? Pero es ahí donde empezarían los problemas, debido a que la dirigencia, comandada por el presidente Carlos Heller y el gerente deportivo Sabino Aguad, no traía a los jugadores que pedía el director técnico Matías Campos y Toros. empezaron a hacer un poco Toro, lo que perdón. ellos querían en el equipo. De los 10 refuerzos que trajo la U, solo A ver. Matías Campos López. Llegó libre. Pablo Parra. Es que el que jugó en Colo-Colo 2024. Préstamo. Diego Carrasco, traspaso. Augusto 3 de ellos Barrios. Jimmy Martínez. 1 millón por el 50% del pase, o sea que valía 2 millones. El mejor jugador de la historia. No, a ver. Jimmy Martínez, muy buen jugador. Lucas Abeldaño. Sergio Vítor. Gabriel Torres. Ojo también. Matías Campos Toro. Y Nicolás Oroz. Gabriel Torres. habían sido petición de Kudelka, que pidió Y sí, Kudelka pidiendo a Jimmy Martínez. Es que. Grande. Kudelka es de los míos. a José Bizama como lateral derecho y en su lugar la dirigencia trajo a Augusto Barrios. Como central pidió a Carlos Quintana y llegó Lucas Abeldaño, aunque este sí fue uno de los pocos que el técnico no pidió, pero sí lo convenció. Cuelca pidió a Maximiliano Cerato y en vez de él llegó Gabriel Torres. Y fichajazo. Fichajazo, Gabriel Torres. Jugadorazo, buena época en Huachipato. Y otros nombres como Matías Campos Toro, Matías Campos López, Diego Carrasco y Nicolás Oroz, que llegaron sin ser del gusto de Kudelka. Pero fue con este último con el que tuvo más problemas, debido a que el DT pidió expresamente que llegara un 10, ofreciendo nombres como Emanuel Reynoso, el Mago Jiménez o el de César Valenzuela. De todos ellos no llegó ninguno, y en su lugar la dirigencia trajo a Nicolás Oroz, Opa. y prácticamente le dijeron que tenía que conformarse con lo que tenía. Muy mal la dirigencia entonces de la U en esos años. El año de conjunto universitario empezó con la tarea de clasificarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recordemos que esta clasificación era la base del proyecto para la temporada de la dirigencia, y es que después de pobres actuaciones, sorpresivamente la Universidad de Chile sería eliminada de la fase previa de la Copa, ante el modesto Melgar de Perú, Melgar. Melgar. dejando tambaleando el puesto de Frank Darío Kudelka como director técnico del conjunto universitario. Sí, bueno, frustrado como cualquier hincha de la U, muy frustrado, muy dolido, pero nos queda mucho por delante. Yo soy un luchador, voy a seguir luchando porque esto lo vamos a sacar adelante. No me voy a dejar desarmar por cualquier cosa. Me duele como cualquier hincha, estoy de verdad dolido, esto es un fracaso para la institución y de mañana con la cabeza fría vamos a evaluar qué vamos a hacer, pero aquí no hay nada más que luchar, luchar, luchar para sacar esto adelante. Dolido, pero llega a la casa con su camita king, con platita, con tremendo auto. Pero dolido, ey, dolido como cualquier hincha. Bien salimos de puerto ya nos hundieron, la verdad. Entonces hay que ver qué fuerzas entre todos tenemos, qué agallas, qué voluntad tenemos como para reconstruir lo que nos queda de este barco
y salir otra vez a nadar. Me es difícil salir de la frustración personal, porque hace muy poquito y tenía demasiadas ilusiones. A veces, y lo voy a dejar ahí porque... Y después, el tema de la ilusión o no, mire, la verdad, me ilusioné tanto con esto que ahora me siento doblemente frustrado. Entonces prefiero ir con los pies sobre la tierra. A pesar de esta decepción, a la U le tocaría enfrentar el campeonato nacional, pero la situación no parecía mejorar. Es que en sus primeros 4 partidos ganó 1, perdió 2 y empató 1. A ver, tan mal no estaba tampoco. Y todo empeoraría cuando, un día martes, todo llegó a un punto de quiebre definitivo, luego de que la dirigencia le diera un ultimátum al DT. Así, en el caso de no ganar la Universidad de Concepción el fin de semana, sería despedido. Opa. Esto Kudelka lo tomó como una falta de respaldo final a su dirección técnica, y sumado a que se enteró que estaban negociando posibles reemplazos para él, Frank Darío Kudelka decidió renunciar. El plantel Renunció, se sintió atacado. intentó convencer al estratega de que se quedara, pero el cordobés ya tenía la decisión tomada. Si hubiese respeto, si hubiese correspondencia con los hechos, hidalguía y no oportunismos, hoy nos tendríamos que ir 2 o 3. No yo solo. Palito, ¿a quién? A ver. Incluido Aguad. Aguad. Y le tira, se lo lleva con él, le hunde el barco. Nos cayó mal, tan mal que prácticamente todo el plantel le pidió que siguiera, que aguantara, que nosotros éramos capaces de poder revertir esta situación del último partido. Pero él fue una persona muy digna y prefirió, prefirió irse antes de que lo echaran cascando. Entonces, digno y hombría de su parte por lo demás. Así que nada, palabra de agradecimiento, una gran persona, un gran cuerpo técnico, alguien que te dice las cosas a la cara sin ningún problema, y esas cosas en el fútbol se valoran. ¿Cómo siente que actuó la dirigencia, Junior? Claramente no es la forma de actuar, o sea, ¿qué esperamos ahora? Ojalá que no, insisto. ¿Qué esperamos? Que venga un técnico y diga que no consiga los resultados, que diga este plantel no lo armé yo, que venga un PF que diga este plantel está descompensado físicamente. La llegada del nuevo director técnico elegido por la directiva, el uruguayo Alfredo Arias, empezaría con mentiras. En la presentación del DT uruguayo, se dijo que acordaron su llegada apenas Kudelka renunció. Posterior a la presentación, se conocieron los detalles de la negociación, y se dio a conocer que mintieron. No, dale. Debido a que Kudelka renunció un día miércoles, pero la llegada de Arias ya estaba lista desde el martes. Pero dale. Muy poca seriedad esta dirigencia, muy poca. Incluso Arias había viajado un día antes de que se conociera la renuncia de Kudelka, algo que él mismo reconoció. El señor Sabino ayer me llama, apenas se desata la crisis. Y fue todo tan rápido, ¿por qué? Porque reiniciamos donde habíamos quedado. Fue decir, sí, no, podés viajar, sí, puedo viajar, voy a ir al aeropuerto a ver si agarro el primer... Y así fue. Arias debutaría con una derrota de 2-1 contra la Universidad de Concepción, donde los hinchas de la U provocaron incidentes por la dirigencia y los malos resultados. Esa misma tarde, el presidente Carlos Heller, exactamente 3 días después de traer al nuevo entrenador, presentó su renuncia a la directiva de Azul Azul. Puta, contrata un entrenador y renuncia para dejarle el proyecto deportivo a otro después. Buena. Eso sí, sin dejar de ser el máximo accionista de la mesa directiva. Y obvio, la platita manda. En su lugar, el mando lo tomaría como interino José Luis Navarrete. Señores, con mucho dolor les tengo que decir que he decidido dejar la Universidad de Chile. A partir de ahora renuncio, dado que la delincuencia en este país nuevamente ganó, la delincuencia del fútbol. Tengo amenazas de muerte en mi teléfono. Bueno, esto ya no va, esto ya no da esto. Recibí amenazas de muerte hace mucho tiempo personales, rayados en mis lugares de trabajo. Ustedes vieron el pobre espectáculo que hicieron los hinchas concertados, así que he dejado Universidad de Chile a partir de hoy. Dejo en libertad la mesa directiva para que elija un nuevo presidente.
las acciones legales lo veré en la semana. Estoy con la cabeza todavía no en frío, tengo que ver qué pasa, pero yo quiero lo mejor para la Universidad de Chile y para mi familia. Yo no voy a aceptar este tipo de amenazas, creo que hacen muy mal al fútbol chileno, creo que esto le saca un poco de presión a la U, creo que yo no he sido el culpable de lo que ha pasado, he dado todo por la U, he dado todo siempre por la U y creo Nada de autocrítica igual. que esto es una injusticia, pero nuevamente los delincuentes ganan y eso no lo voy a permitir, así que yo lo siento, así que dejo la U a partir de este minuto. Siguiendo con la participación de Alfredo Arias en la U, en sus primeros 7 partidos consiguió el peor inicio de un director técnico en el equipo en 65 años, Cacha. ya que de estos 7 partidos empató 3, perdió 4 y no ganó ninguno. Muy mal. Entre estos partidos hay una terrible derrota en el clásico universitario donde el cuadro laico perdió por 4-0. 4 goles te metió Católica. Igual, este equipazo de Católica, Buonanotte, San Pedro y muy buen equipo. Equipo azul que destacaba por la muy pobre efectividad en el ataque. Tanto así que en 8 partidos No. sus 5 delanteros solo registraban 2 goles. Y el goleador del equipo No, era dale. el histórico lateral derecho Matías Rodríguez. Al equipo también le costaba mucho mantener el resultado cuando lograban ponerse en ventaja, siendo el segundo tiempo una pesadilla para el equipo. Con Arias en el banco, la Universidad de Chile no podía salir de la zona de descenso, llegando a estar último varias fechas. Aparte de que el uruguayo logró que la hinchada esté en su contra, al tener una muy tensa relación con el histórico arquero Johnny Herrera. Ah, no, pero es que no podís tener peleas con el capitán del equipo y la figura que es Johnny Herrera para los chunchos también. Sacándolo del 11 titular y dejándole el puesto a Fernando de Paul. Los partidos seguían pasando y la U no lograba ganar. Entre estos partidos destaca un empate contra Colo-Colo en el Superclásico, hasta que en la fecha 14 por fin la U pudo conseguir su segunda victoria en el torneo, en un 4-2 en Calama contra Deportes Iquique. Y un empate contra Palestino finalizó la primera rueda del torneo nacional, la U en el penúltimo puesto. Ah. Y en paralelo al torneo, la U había logrado llegar a los cuartos de final de la Copa Chile, eliminando a Rangers y a Deportes Temuco. La U arrancaría el segundo semestre con el objetivo muy claro, salvarse del descenso. Hubieron algunas bajas en el plantel y nuevos refuerzos, uno en cada línea. Por la falta de gol llegó Marcos Riquelme. En la defensa un referente como Osvaldo González. Hubo un Guachipato. Y en la creación de juego, una apuesta como lo era el joven charrúa Leonardo el Morterito Fernández. Antes de la primera fecha de la segunda rueda contra Audax Italiano, Alfredo Arias recibió el ultimátum de que si no le ganaba a Audax sería despedido. Upa. El partido terminaría en empate, siendo así el último partido del estratega uruguayo, que dejaría el cargo con una sola victoria en 12 partidos y un pobre 27% de rendimiento, dejando al equipo en la antepenúltima posición. Sin duda uno de los peores entrenadores que pasó por el romántico viajero. ¿Cuál fue el entrenador más chanta que tuviste en tu carrera? Esto en todos somos técnicos, ¿no? Va a tener que contestar, ¿ah? ¿Seguro que te quieres La quiere contestar. Arias. Ah, igual esto... Poco respeto de Johnny Herrera. Arias. Era el único entrenador que se automaldecía y decía que era un perdedor y que él dirigía que lo perdonaran porque era un perdedor y dirigía a la U. El interino Hernán Caputo asumiría en el primer equipo, justo antes de un partido muy importante para la permanencia. Caputo. Deportes Antofagasta sería el rival directo que visita a la U en el Estadio Nacional, en un partido donde los dos estaban obligados a ganar. Luego de un partido infartante, la U lograría superar a los Pumas, pero aún faltaba toda la segunda rueda. Seguían pasando los partidos y a la U todavía le pesaba su muy poca efectividad en el ataque. Entre estos partidos dio lugar el clásico universitario, que con una gran actuación del cuadro azul logró sacarle un empate con gusto a poco al líder del torneo. Pero a pesar de la esperanza azul, la U no lograba concretar victorias. En los próximos 3 partidos empataría 2 y perdería 1, volviendo así a la zona de descenso. Y así llegaría la U a la fecha 23, donde tendría que enfrentar a su archirrival Colo-Colo, que ocupaba el segundo lugar de la tabla. Obviamente, ante el contexto que tenían, y que es un clásico, la U estaba obligada a ganar. En un recordado partido, el cuadro azul no pudo ante su archirrival y seguiría en el penúltimo puesto de la tabla,
y así llegaría a la importante fecha 24. Pero antes de esa importante fecha, la U tenía la importante tarea de dar vuelta a la llave de los cuartos de final de la Copa Chile ante Cobresal. En la ida, el equipo nortino se hizo con la victoria con un contundente 3-1. Debido a la recompensa económica que daba el avanzar de fase, para la U era importante darlo vuelta, ya que en la era de Carlos Heller como presidente de Azul Azul dejó deudas muy grandes para el club, tanto así que ante los ajustes económicos, la Universidad de Chile le informó a sus jugadores que no les darán más champú y que cada uno tendría que llevar el suyo. Esta noticia dio mucha repercusión en el mundo y al día siguiente una empresa apareció en las puertas del CDA con todo un cargamento de champú. Consultados los funcionarios que llevaban el envío, se limitaron a indicar que solo les pidieron el transporte desde la empresa, por lo que se desconoce si esto es una acción de ballerina o una broma de algún usuario. Ante la duda, el envío fue rechazado por el club. En una agónica llave, la U logró dar vuelta a los cuartos de final y logró clasificarse a las semifinales. Llegaría así a la fecha 24 del torneo nacional, y el partido era más importante que nunca. Pasa que horas antes de que se juegue esta final para el cuadro azul, la Universidad de Concepción le ganaría 2-1 a O'Higgins. Con ese resultado, la U empezaría su partido en la última posición de la tabla, en un hermoso estadio completamente lleno, tanto así que este partido fue el que tuvo más espectadores en todo el año del fútbol chileno. La U recibiría a Deportes Iquique. Nuevamente, no le sirvió otra cosa que la victoria. En un vibrante partido, la U lograría conseguir su importantísima victoria ante Deportes Iquique, saliendo así momentáneamente de la zona de descenso. Pero aún le quedaban 6 finales, aunque estos partidos nunca se jugarían. Debido al complejo contexto que atravesaba el país, el torneo fue suspendido forzadamente. Intentaron retomarlo, pero manifestantes lo impedían. Literalmente no se podía jugar. Así la NFP tomó la decisión de que no habrá descensos, y el siguiente año se jugará con una tabla de promedios entre la temporada 2020 y 2019. Así la Universidad de Chile se salvaría momentáneamente del descenso, aunque estaban obligados a tener un buen 2020 para salvarse de la tabla de promedios. Yéndose una buena parte del plantel 2019 y ratificando a Hernán Caputo como el director técnico del primer equipo, la U afrontaba la temporada 2020 con la tarea de hacer sí o sí un buen papel, para así no complicarse con el descenso. Trajeron refuerzos, aunque a diferencia del año pasado, esta vez el plantel sería bastante más limitado, llegando jugadores como Walter Montillo, Pablo Aranguis, Luis Casanova y Joaquín Larribey como apuesta goleadora. Estos son solo uno de los nombres que trajo la U. Antes de empezar el torneo, en enero se jugó lo que quedaba de la Copa Chile del 2019, al estilo de torneo de verano. La Copa se reanudó donde quedó, en las semifinales, pero esta vez a partido único en estadio neutro. Por un lado estaba Colo-Colo contra Universidad Católica y por el otro la U enfrentaba a la Unión Española. Pero este último encuentro traería una gran polémica, debido a que Unión Española no estaba de acuerdo en que se reanudara la Copa Chile. ¿Por qué? Resumidamente porque creían que esta copa se reanudó con la intención de beneficiar a la Universidad de Chile. Ah, para que clasifica a Libertadores y eso, y el premio económico. Ya que el ganador de la Copa Chile traía un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores. Y como Colo-Colo y Universidad Católica ya estaban clasificados por el torneo 2019, el ganador de la llave entre la U y la Unión ganaría este cupo. Ah, entonces estaba todo arreglado, po. Pero igual, cagona la Unión podría haber ido a Libertadores y jugar el partido nomás. También porque creían que le habían dado tiempo a la U para cambiar su plantel respecto al que estaba peleando el descenso la temporada pasada. Ah, bueno, eso sí es verdad, Así que Unión Española se mantuvo firme con su postura y decidió no presentarse en el terreno de juego. Con esto la U se clasificaría a la final y a la Copa Libertadores de América. A pesar de ya tener el cupo asegurado, la U tenía que enfrentar a su archirrival Colo-Colo en la final de la Copa Chile. No hace falta explicar que al ser un clásico estaba obligado a ganar. Lamentablemente para los azules, el cacique logró ganar 2-1 la final, quedándose así con la copa. Te ganó la copa en tu cara. A pesar de no lograr clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores por segundo año consecutivo y de debutar con una derrota en el torneo nacional, la U logró recuperarse rápidamente. ¡Golazo! En los próximos 6 partidos ganaría 4 y empataría 2. Fue en esta fecha 7 que el torneo tuvo un paro de 5 meses debido a la pandemia del coronavirus. En medio de esos meses, sorpresivamente el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, anunciaría su renuncia,
según él, por problemas personales. Ya. Y es que el mandamás de la directiva azul tenía la idea de renunciar unos meses antes, ¿Por qué pero el no máximo renunció? accionista, Carlos Heller, Oye, este Carlos Heller está metido en todo. había impedido que lo haga pidiéndole que se quede más tiempo, hasta que terminó cediendo. El mando que dejó José Luis Navarrete lo tomaría Christian Aubert, una persona que terminaría haciendo el puente para que llegara otro presidente, pero eso lo veremos más tarde. El torneo nacional volvió 3 meses después de este último movimiento, y la U seguiría sólida sin conocer la derrota, llegando a ser considerada candidato al título, pero lo esperaría un duro final de semestre, ya que de estos últimos 6 partidos perdió 4, solo ganó 1. Derrotas seguidas contra los líderes del complicado. torneo, entre ellos la derrota por goleada en el clásico universitario, y otro duro golpe contra un rival directo en la tabla de promedios como lo era Universidad de Concepción, llevando a esta nueva dirigencia, Waterman. en una votación dividida, a despedir al director técnico Hernán Caputo. El estratega se iría de la banca azul dejando a la U en el 6º puesto de la tabla, Séptimo, Huachipato. aunque todavía cerca de la zona de descenso en la tabla ponderada. Sí, los promedios lo joden harto. Un par de partidos de interinato hasta que llegaría el elegido de la dirigencia para ser el nuevo entrenador. ¿Quién? Se trataba del venezolano Rafael Dudamel, que venía de un Dudamel. polémico paso por Atlético Mineiro, club en el que Los solo estuvo chunchos, un no mes y creo que lo medio, quieran mucho a pero Dudamel. también con una asombrosa actuación en el Mundial ¿O Sub-20, sí? dejando a la Vinotinto subcampeona del mundo. El paso de Dudamel al mando de la U por el resto de 2020 estaría marcada por una polémica con un referente del club, y es que Walter Montillo por eso no era mismo. del agrado del DT. Su compleja relación con Dudamel y la lentitud de la dirigencia para analizar su renovación terminaría con Montillo anunciando su retiro anticipado del profesionalismo. Qué jugador Montillo. A pesar de que luego de esto la dirigencia reaccionó y le mandó ofertas, la ardilla ya tenía la decisión tomada. El entrenador obviamente o no quería que siga, o no le gusta ese tipo de jugadores, o no le gustan los jugadores de mayor edad, porque si no hubiese hecho un poquito más. Eso está claro. A mí me tocó ser suplente, me tocó escuchar un montón de cosas y me las banqué hasta hoy porque no era el momento para hablar en la prensa. Yo después de que dije que me iba a retirar, no hablé más, porque creo que no era el momento. Pero sí me banqué un montón de cosas, de que mi GPS no daba para jugar los 90, de que por ahí yo ponía caras y que estaba displicente a la hora de entrenar. Me tocó entrenar con un tercer equipo, siendo por ahí, hasta la llegada del entrenador, uno de los mejores del torneo. Entonces, he soportado muchas cosas. Llega un momento que uno se cansa. Yo me canso. Yo te digo la verdad, porque te digo, ¿por qué? Si al final... Muy figurita, eso sí, muy figurita. Pero el tipo es crack. Los últimos partidos tuvimos que jugar todos los más grandes para poder sacar esto adelante. Y si vos me hablás de los 52 puntos, yo jugué 48, porque estuve 2 partidos, 3 partidos fuera nada más. Entonces, tan mal no estaba lo que estaba haciendo. La era de Dudamel se destacaba por su irregularidad, aunque hacía la tarea sacando varios puntos. Entre estos partidos se dio un partido muy curioso, válido por la fecha 23. La U enfrentaba a un rival directo de la tabla ponderada, como Deportes Iquique. Y es que en ese año descenderían los últimos de la tabla general y de la tabla ponderada, y los penúltimos jugarían un partido de promoción. Ya. Lo que pasaba era que Iquique estaba peligrando en ambas tablas, y en caso de que quedara último en las 2 tablas, descendería por la tabla general y la ponderada se movería. Así que a la U le convenía ganar y perder. Ganar para daba lo alejarse mismo. o perder para salvar a Iquique de la tabla Y empatan, ¿o no? general y que descendiera por la ponderada. Así como si se tratara de una broma, el equipo que le convenía ganar y perder empató, Puta, pero dale. Métete un autogol, aunque sea. convirtiendo un Que gol al pase último piola, minuto. no sé. A pesar de las críticas por un maltrato a un referente y la irregularidad en su rendimiento, Rafael Dudamel logró mantener a la U alejada del descenso de la tabla ponderada, dejando el cuadro azul tercero del torneo, incluso clasificándolo de nuevo a la fase previa de la Copa Libertadores. De nuevo. Parecía que todo volvía a la normalidad, pero aún quedaba lo peor. 2020. Para la temporada 2021, Rafael Dudamel pedía refuerzos muy alejados del presupuesto del club. ¿Cómo cuáles? Uno de ellos era Agustín Palavecino de Deportivo Cali, jugador que en ese mismo mercado lo compró River Plate. Dale, quería uno que lo compró River Plate. Quería uno que River Plate puede pagar, que lo va a poder pagar la U. A cambio de 1.8 millones de dólares por el 35% del pase. Los otros 2 nombres tenían valores incluso más elevados.
y es que otra vez la directiva de la U tenía problemas para escuchar a su entrenador. Casos como que el estratega pidió que llegara el Mago Jiménez y en su lugar llegó Marcelo Cañete, llevando a Dudamel a quejarse públicamente de su poca participación en los fichajes que llevaba a cabo el club, pidiendo públicamente que trajeran un lateral izquierdo, fichaje que al final nunca llegó, y es que el director técnico prácticamente no alcanzó a pedir expresamente a ningún jugador, pues ya era un trabajo que habían avanzado la secretaria técnica del club con la comisión de fútbol de Azul Azul. Lo he manifestado a las personas que corresponden, a los directores. No estoy conforme hoy todavía con el plantel. Creo que nos está faltando profundidad en algunos puestos y especialmente en el del lateral izquierdo. Es una conversación permanente que he tenido con el directorio en pleno, porque nunca me había tocado vivir un escenario similar. Hay una directoría deportiva que está integrada no solamente por una persona, sino por dos, que son los que se encargan de presentarle al directorio determinados nombres, opciones en cada una de las posiciones, pero en muy poca. Aquí el bullanguero en el chat dice, uno de los tantos que prometió llevar al club a Sudamericana. Supongo que se refiere a Dudamel. Y no con el respeto y el espacio suficiente se venía tomando en cuenta la voz del entrenador. Sí, pero no sé si es para decirlo públicamente. La Copa Libertadores por tercera vez consecutiva quedaría eliminado en la fase previa, esta vez contra San Lorenzo, ya que después de un empate en Santiago, la U tuvo varios casos positivos de COVID-19, y no les quedó de otra que jugar la vuelta en el estadio del Ciclón, con un equipo casi repleto de juveniles, y lógicamente terminarían perdiendo, esta vez por 2-0. Y antes de que empezara el humillada. San Lorenzo jugó a media máquina quizá. Torneo nacional, Carlos Heller dejaría de ser el máximo accionista de Azul Azul, ya que el presidente de turno, Christian Aubert, lo habría convencido de vender sus acciones, que eran aproximadamente un 63% de Azul Azul. Estas acciones fueron compradas por el fondo de inversión privado Tactical Sports, organizado por el grupo Sartor. Todo esto liderado por el ingeniero Michael Clark. Después de todo este movimiento, el presidente Christian Aubert le dejaría su puesto al mismo Michael Clark, y pasaría a tener una dirección ejecutiva una vez que asumió, cumpliendo así su papel en esta jugada. Volviendo a lo futbolístico, la U de Dudamel seguía siendo muy irregular, perdiendo muchas chances de ponerse en la parte alta de la tabla. Fue en la 10ª fecha que la directiva se cansó de los empates de Dudamel, y es que de los 26 partidos que dirigió la estratega, empató 12, dejando al club en la 12ª posición, asumiendo como interino Esteban El Huevo Valencia, entrenador que terminaría ratificando la dirigencia luego de dar vuelta a la cara de la U, y es que en sus primeros 10 partidos ganó 5 y empató 3, llevando la U nuevamente a la parte alta de la tabla, hasta que empezó la debacle total, y es que en la fecha 22 dio lugar el Superclásico, Colo-Colo en la primera posición y la U en la quinta. A pesar de que ambos contaban con un buen presente, el partido fue una total pesadilla para el cuadro azul, y es que a los 10 minutos del partido, el Cacique ya lo ganaba 2-0. El partido terminó con un mentiroso 3-1, con la U mostrando una vergonzosa presentación. Desde ese partido todo fue cuesta abajo en la U. ¿Tan mal jugó? Y es que el bullanguero no ganó más. En los siguientes 7 partidos perdió 6 y no ganó ninguno, incluyendo duras derrotas contra los colistas del torneo. Hasta que en la fecha 29, luego de perder nuevamente contra Curicó Unido, la hinchada perdió totalmente la paciencia. Una vez finalizado el partido, saltaron a la cancha a encarar a los jugadores por los malos resultados. Esto tendría duras consecuencias para la U, que tendría que terminar el torneo sin público de local. Esa misma tarde, el director técnico Esteban Valencia renunciaría a la banca azul, dejando al club en la 12ª posición, a falta de solo 5 partidos. En la banca de la U pasaría algo insólito, ya que asumiría como entrenador el interino Cristian El Relojito Romero, o sea, el interino del interino. A pesar de la muy mala racha de partidos, la dirigencia se negó a buscar un nuevo director técnico. Esto debido a que solo faltaban 5 fechas, y solo tenían que ganar un partido para salvarse del descenso. ¿Lo ganaron? O sea, la dirigencia veía muy alejada la opción de descender. A pesar del cambio de entrenador, la U no dejaba de perder puntos, y en 4 de los 5 partidos que le quedaban a la U, perdió 2 y empató 2. Así llegaba la última fecha, con 12 partidos sin ganar. A solo 3 partidos de igualar la peor racha en la historia del club,
y la peor en 77 años. La situación era crítica, no solo porque no podía ganar, sino porque tampoco podía hacer goles. Llegó a completar 484 minutos sin hacer un gol, la tercer peor racha goleadora de la historia del club. Desde el Superclásico, en 11 partidos solo convirtió 4 goles, y 2 de ellos fueron al partido siguiente con Antofagasta. La U pasó de la quinta posición a la 15ª en zona de promoción. Así estaba la U antes de enfrentar a Unión La Calera en el último partido. Recordemos, a puertas cerradas. En la fecha 34, para definir el descenso, jugaban Huachipato contra Melipilla, Audax contra Curicó y la U contra La Calera. Los 3 partidos en simultáneo. La situación para la U era la siguiente: si ganaba, se salvaba de todo. ¿Ya? Si empataba, dependía de que Huachipato no golea a Melipilla y que Curicó pierda por 2 goles de diferencia para salvarse. Ya. Y en caso de perder, tendría que esperar a que Huachipato no le gane a Melipilla para por lo menos jugar la promoción. El partido empezó y fue muy parejo, con ocasiones para ambos lados. Cuando se fueron al entretiempo con un empate sin goles, la situación para la U solo empeoraba, debido a que ninguno de los resultados en los demás partidos lo beneficiaban. Huachipato le ganaba 2-0 a Melipilla y Curicó le ganaba 1-0 a Audax. ¡Vamos! Así que la situación cambiaba. Si la U gana, se salva de todo. Si empata, va a promoción. Y si pierde, desciende directamente. Al tanto de la situación, la U salta al campo de juego para jugar el segundo tiempo del partido. Ya. Apenas pasaron 2 minutos y el cuadro cementero abriría el marcador. La situación no podía ser peor. Aquí estaban, pero A mal. falta de todo el segundo tiempo, la U estaba descendiendo directamente. El relojito Romero ponía más variantes en el ataque. Para los que no entendieron, ellos tenían que empatar o ganar, ya que perder lo hacía descender directo, empatar lo llevaba a promoción, que era jugar contra uno de la B, y ganar es salvarse en la última. Pero la U seguía sin efectividad en el área. Solo necesitaban un gol para esquivar el descenso directo, hasta que en el minuto 75, a falta de 15 minutos por jugarse, Unión La Calera de la mano del Sacha Sáez extiende el marcador, poniéndose 2 goles arriba. La tristeza y la desolación en el estadio sin público se sintió en todo el recinto. Incluso la última instrucción del entrenador de la U fue: terminemos con la frente en alto. 2-0, pu. El cuadro azul, a pesar de todo, no dejó de buscar el descuento. Aquí yo creo que los que no eran chunchos era más que nada por no quedar en la historia del club como cuando descendimos, ¿cachai? Hasta que en el minuto 84, Ramón Arias logró el primero de la U, Gol, ojo. contagiando a sus compañeros de que todavía no estaba todo perdido, ya que todavía le faltaba solo un gol para por lo menos jugar la promoción. El cuadro azul, con más corazón que fútbol, seguía desperdiciando ocasiones, pero no se daba por vencido. Hasta que en los minutos de descuento ocurrió el milagro. Opa. Mira el pelado malo. Saca primero la Universidad de Chile. Bien por Junior. Limpia la jugada para que corra Galán. Opa. Las reacciones de los hinchas. ¿Cómo estamos, Yami? Ahí está. ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo lo celebran los chunchitos? Estaban que se cagaban del descenso. Estaban que se cagaban. Ni se lo creían. Esto lo llevaba a la promoción. Esto lo llevaba a jugar promoción. Aquí casi todo en el chat diciendo que el partido estaba arreglado. Diciendo que el partido estaba arreglado, que hubo maletín. No sé, el bullanguero diciendo: lo que más risa me da es que hubo más carnaval con la salvada del descenso de la U que con el tetracampeonato de la Católica. No sé, ahí la dejo. Eso dice el bullanguero. ¡Vamos! Mira, Arangui. Falta el gol de Junior, eso sí. A ver el gol de Junior ahí. Ojo, estas narraciones son buenas, estas. Cuando son de hinchas son buenas. Junior. Gol. Gol. ¿Hubo maletín?
No hubo maletín. ¿Qué creen? ¿Pudo haber maletín? No sé. Buen video, buen video. Yo le hago la pregunta a todos ustedes. ¿Hubo señor maletín en este partido?